Bueno, vamos a leer los versículos ahora 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Aquí fijémonos que son los fariseos los que le preguntan a Jesús. Era una cuestión que se discutía entre los judíos. Tengamos en cuenta que el ideal del israelita era la venida del reino de Dios, la venida del Mesías y el establecimiento del reino prometido, con muchos detalles en el Antiguo Testamento. Y entonces incluso tenían textos del Antiguo Testamento que les servía como de señales, o sea, les daba pautas de qué ocurriría antes de la venida del Mesías. Sobre todo, le daba mucha importancia al texto de Daniel. Podemos leerlo en el capítulo 12, el versículo 1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, fijemos que aquí Daniel habla de un momento de mucho sufrimiento, de muchos problemas, digámoslo así, ¿no? Un momento terrible, doloroso, pero que entonces intervendrá el arcángel San Miguel y será el momento en el que vendrá ese tiempo que todos esperaban. Entonces, la pregunta de este fariseo va en ese sentido. Había señales que les parecía que sí, que ya era inminente la venida del Mesías. Pero no veían claro, quería que el Señor les diera señales más concretas, que anuncien realmente esa cercanía o esa llegada del reino de Dios, ¿no? Pero observemos que la respuesta de Jesús es que la venida del reino de Dios no vendrá precedido por señales sorprendentes. Normalmente las obras de Dios suelen producirse, digámoslo así, en la naturalidad. Pensemos un momento, la obra más grande de Dios, digámoslo así, fue la encarnación del Hijo de Dios. Y de qué manera más discreta, más sin ruido, se produce la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. Pues, si nos fijamos en nuestro tiempo, también hay un poco ese sentido, ¿no? Esa curiosidad de buscar señales que nos digan si es inminente ya el tiempo final, la venida gloriosa de Jesús. Incluso hay quien se atreve a poner fechas, ¿no? No es ahora, ha habido otro tiempo también que se ha planteado esta cuestión. Normalmente siempre que se produce una crisis se piensa ya es la llegada del Mesías. Y San Pablo también en la carta a los tesalonicenses le dirá: tranquilos, no os impacientéis, hay que fiarse de Dios, ¿no? No hay que ponerle fecha a las obras de Dios. Y normalmente no vienen como nosotros nos lo imaginamos. Y aquí lo dice muy claro: no viene el reino de Dios de una manera ostensible, aparatosa. Ni nadie podrá decir helo aquí o helo allí. No, porque dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. No se refiere a que el reino de Dios estuviera dentro del corazón de los fariseos, sino que entre ellos había quienes efectivamente habían creído en Jesús, habían acogido su palabra y ya estaba el reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios Jesús lo compara también con un grano de mostaza que se siembra, pero que es pequeñito, no se ve, pero luego crece y se produce un árbol. Entonces, el reino de Dios está en el corazón de cada uno de los que aceptan a Jesucristo y viven de acuerdo con el Evangelio y creen en Jesús. Y evidentemente, en la medida que el mayor número posible de personas creen en Jesús, el reino se va manifestando exteriormente. Porque el reino de Dios no es para que esté solo en la conciencia, sino que somos seres sociales y hemos de vivir también en esta situación. Por lo tanto, aquí vemos que Jesús no está de acuerdo, ni acepta, ni afirma
que las cosas extraordinarias de Dios vengan de una manera aparatosa. Repito que cuando Dios actúa, sus obras más grandes suelen ser silenciosas y que mucha gente está a su lado y no se entera, si no tiene fe y si no se abre. Porque también actualmente entre nosotros Dios está y hace maravillas, y ¿cuántos no se enteran de que estas maravillas se están haciendo? Porque falta fe. Viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Pero eso nos puede pasar a nosotros. Podemos pasar al lado de las obras de Dios y no verlas. Por eso lo que habíamos dicho antes, que le habían dicho los apóstoles, aumenta nuestra fe. Que veamos, ¿no? Versículos 22 al 25. Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Si os habéis fijado, aquí Jesús ya no se dirige a los fariseos, sino a los discípulos, o sea, a los que habían creído en Él. Entonces, ¿qué le dice aquí? Observamos que el Señor aquí nos habla de que entre el momento en el que Cristo estuvo viviendo visiblemente entre ellos y la segunda venida gloriosa, hay un tiempo en el que habrá que pasar por muchas dificultades. Se acordarán que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice San Pablo que el que quiera vivir piadosamente pasará muchas tribulaciones. De hecho, las tribulaciones también las tienen los que no creen. Y yo diría que incluso esas tribulaciones, cuando se tiene fe, se sufren de otra forma, porque tiene otro sentido. Pero aquí se trata de tribulaciones a causa de la fe. Pero aquí tenemos un aviso para que, cuidado, no os dejéis engañar por esas, mensajes de que el reino, el Mesías ya está aquí o está allí. Dice, no vayáis, porque la venida del Mesías será, dice, como el relámpago. Hay otros textos en los que se nos habla de esos falsos Mesías, que prometen la salvación de la humanidad, que prometen toda la felicidad, y Jesús nos dice, no los creáis. Porque incluso nos dice, llegará el tiempo en que desearíais ver un solo día del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Es decir, será un tiempo en el que habrá que vivir de fe y habrá que vivir de esperanza. Yo me acuerdo en este momento de este niño mexicano que han canonizado. Fijémonos qué fe y qué confianza en el amor de Dios. Esto que indica que realmente el reino de Dios estaba en él. ¿Y cómo pudo él y tantos otros mártires, o no mártires, personas que realmente llevan una vida muy dura, cómo pueden llevarla con serenidad, con paz, y yo diría que incluso a veces hasta con alegría? Y ciertamente en el fondo una auténtica felicidad, aunque tengan una gran tribulación. ¿Cómo es posible que esto se pueda vivir así? Porque podríamos decir que no es humano. Pues porque Dios es fiel. Y Dios, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y por lo tanto, cuando la dificultad es más grande, nos da su gracia. Por eso hemos de permanecer fiel. Hay aquí el texto de la segunda carta a Timoteo, en el que nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él siempre es fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Y Dios es el que es, y es fidelidad absoluta. Por lo tanto, podemos tener siempre, en todos los momentos, por muy difíciles, por muy duros, por muy complicados que sean, podemos tener la certeza de que Él está con nosotros, nos sostiene y no permite que fallemos, que caigamos, a no ser que yo quiera, porque siempre seré libre.
el versículo 25 que nos decía que antes de esta segunda venida de Cristo, e incluso también antes de la glorificación de Jesús, esta generación existirá la persecución. Y dice que ha de padecer mucho y ser reprobado por esta generación. O sea, Jesús viene a establecer el reino de Dios, pero pasa por la pasión, muerte y resurrección. Y lo mismo ocurre con los cristianos. La plenitud la tendremos cuando venga Jesús por segunda vez. Pero siendo así que ciertamente la plenitud la vamos a tener entonces, que tendrá lugar la resurrección de los muertos, etc. Sin embargo, el que cree y el que vive de fe, repito, en medio de las tribulaciones, vive con una paz que no tiene el que no tiene la fe. Y que de alguna manera podríamos decir es envidiable. Porque lo que todos buscamos, el que cree en Jesús y vive de acuerdo con Él, lo encuentra. En medio de las tribulaciones incluso. Y vamos a continuar porque no nos podemos quedar así colgados. Desde el versículo 26 al 32. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Aquí tenemos unos textos que hacen alusión a una serie de hechos históricos que se nos narran en el Antiguo Testamento. Nos dice que cuando venga Jesús por segunda vez ocurrirá como lo que ocurrió en tiempos de Noé. Ya creo que es una historia que conocemos, ¿no? Y nos hace ver que en tiempos de Noé, pues en la sociedad, la gente no veía que las cosas estuvieran mal. Se casaban, compraban, vendían, llevaban una vida normal. Como contraste, tenemos a Noé, que es un hombre de fe, que es un hombre que por lo tanto dialoga con Dios y Dios le puede dar la luz que necesita para comprender la situación real tal como la ve Dios. Por lo tanto, en el momento que llega el diluvio, les coge de sorpresa a los demás, no están preparados y pasa lo que pasa. En cambio, Noé se salvó. Lo mismo nos dice ocurrió en tiempos de Lot. Supongo que recuerdan también la historia de Lot, el sobrino de Abraham. La gente también de Sodoma y Gomorra, fijémonos que en ambos casos se trata de sociedades corrompidas, sociedades que viven totalmente al margen y en contra de lo que Dios manda. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, pues uno de los pecados que predominaba es lo que se llama en teología la sodomía, por esto de Sodoma, es decir, es la homosexualidad. Y junto con la homosexualidad, pues existía todo tipo de desórdenes sociales, de injusticias, etcétera, etcétera. Es muy curioso ver que lo vemos en la Biblia, pero lo vemos también en la historia. Cada vez que hay una crisis social, una pérdida de valores, un alejamiento de Dios, nos fijamos que produce dos cosas. Por una parte, las injusticias sociales y por otra parte, los desórdenes de tipo sexual. Son dos cosas que siempre se producen en estas circunstancias de crisis. Entonces, en tiempo de Lot pasó lo mismo. Pues bueno, pensaban que todo iba bien, que no había por qué preocuparse, que era muy normal la vida que llevaban. Y por lo tanto se casaban, compraban, etcétera, etcétera. Hasta que llega el momento en que tiene un límite esta situación. Dios no puede permitir la corrupción de la humanidad. Y por consiguiente, cuando cae el fuego sobre Sodoma y Gomorra,
se salva Lot. Pero fijémonos en lo que nos dice aquí el texto. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos que cuando nos dice que el que está en el terrado que no baje, el que está en el campo que no vuelva, no se trata de que no lo haga, de que no haga eso porque tiene que huir, sino que el hecho de que se nos hable de la mujer de Lot quiere decir que no están apegados a cosas materiales. A ver, si recuerdan en la historia de Lot, el ángel le dice que no vuelvan atrás, casi les obliga a salir porque ellos se están entreteniendo y pasa el tiempo y les saca casi a la fuerza. Entonces nos dice que la mujer de Lot volvió. No se trata simplemente de volver la cara hacia atrás, sino de volver seguramente a buscar algo que había olvidado y que pues le gustaba mucho, me parecía que lo necesitaba. Volvió y le cogió la catástrofe. Luego aquí, ¿qué nos está diciendo? Que vivamos desprendidos, es decir, libres. Es muy fácil, porque somos seres muy limitados, que nos apeguemos a las cosas temporales. Y el Señor de muchas maneras nos dice que nuestra felicidad no está en esos bienes materiales, que nuestra confianza tiene que estar en Dios, que cuida de los pájaros, que cuida de los lirios y también va a cuidar de nosotros. Por lo tanto, que usemos las cosas sin apegarnos a ellas. Y fijémonos que tanto en tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra, como en tiempo de Noé, les cogió de improviso la situación. A Noé no, y a Lot de alguna manera tampoco, porque se le avisa y de alguna forma también sale. Entonces, a nosotros, si somos fieles, si escuchamos, si hacemos oración, si dialogamos con Dios, tampoco nos cogerá de sorpresa. No nos cogerá de improviso. A veces se presenta que vendrá como ladrón, como el relámpago. Fíjense lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses, que es un texto que creo vale la pena leer, capítulo 5, versículos 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vale, o sea, si se fijan, aquí San Pablo nos está hablando algo que es paralelo a lo que dice aquí Jesús en Lucas. Esta segunda venida de Cristo nos dice que a los que viven de espaldas a Dios les coge como el ladrón, de improviso. No lo esperaban. Lógicamente el ladrón no avisa cuándo va a ir. Pero en cambio, al que es hijo de la luz, es decir, al que cree en Cristo, al que vive en unión con Dios, a ese no le coge de improviso, porque no está en tinieblas, está en la luz. Y por lo tanto no nos coge de como un ladrón, porque fijémonos que además hay otra cosa, el ladrón viene a robar. Jesucristo, cuando venga por segunda vez, a los que están apegados a los bienes de este mundo, sí que viene como un ladrón, porque todo eso lo tienen que dejar. En cambio, a los que no están apegados, no viene como ladrón porque no les puede quitar nada. No sé si me explico. Por lo tanto, fijémonos que en el fondo lo que nos invita aquí el Señor es a que seamos hijos de la luz, no vivamos en tinieblas, sino seamos conscientes de que aquí vamos de paso, se nos ha dado una serie de dones para que los aprovechemos y trabajemos a fondo, para que hagamos una sociedad más humana, más fraterna, más feliz, pero sin pegar el corazón aquí, porque vamos de paso. Sino que sepamos que lo definitivo está ya. Versículos del 33 al 36. Todo el que procure salvar su vida la perderá,
y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. O sea, fijamos, aquí tenemos en primer lugar, en el versículo 33, un principio fundamental. El que busque guardar su vida, la perderá. El que la perdiere, la conservará. Aquí traduce la conservará, otras Biblias no sé cómo traducen, pero el texto original viene a decir más bien la engendrará. Es decir, el que pierda su vida por amor a Cristo, le da a su alma una vida nueva, mejor. Existe ese contraste, es aquello que dirá Jesús en nuestra ocasión, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sin fruto, pero si muere da mucho fruto. Entonces, el que esté apegado a su vida y por encima de todo el valor supremo sea su vida, pues la va a perder. En cambio, el que sea capaz de dar su vida por amor a Dios, que es lo que han hecho todos los mártires, este sí que la han encontrado. Y la plena vida, la que ya nadie le va a quitar. Y entonces nos dice aquí que, bueno, que depende de nuestra actitud, porque ese día que Cristo venga por segunda vez, pero de hecho eso ocurre en el momento de nuestra muerte también, pueden estar 2 personas juntas, trabajando en el mismo trabajo, o incluso durmiendo en la misma cama, pero a uno se lo llevará y otro lo dejará. Es decir, depende de su situación. Si no vive como hijo de la luz, pues no podrá recibir la plenitud de la vida. Y aquí tenemos un caso, una curiosidad de los apóstoles. ¿Dónde, Señor? Y es muy curioso porque si se fijan, Jesús nunca responde a simples curiosidades. No dice dónde. Sencillamente nos dice que donde Cristo vendrá, ¿dónde está la humanidad? Es decir, de la misma manera dice aquí que los buitres descubren rápidamente dónde está el cadáver, ¿no? Y donde está el cadáver, allí va el buitre. Pues de la misma manera, donde estén los seres humanos, allí será. Allí se recibirá, se percibirá y allí se verá esa segunda venida de Cristo. Es decir, Cristo viene para todos. No hay peligro de que si no estoy en tal sitio, que es donde va a ir, me quedo sin verlo. No. Este es el sentido. Cristo vendrá para todos. Y lo importante es que seamos hijos de la luz. Creo que esto es la señal, lo más claro. Es decir, nosotros no podemos cambiar el final, el final de nuestra vida ni el final de la humanidad. No sé si me explico. El que ha creado la humanidad es Dios. Y la ha creado con un objetivo y tiene un proyecto. Y ese proyecto se va a realizar. De nosotros depende dónde queremos estar. ¿Cómo vamos a querer glorificar a Dios por una eternidad? Pero el proyecto de Dios se realizará, seguro. Porque nadie puede vencer, nadie es más fuerte que Dios. Luego todo esto nos invita a una confianza absoluta en Dios y a un amor creciente a Él. Si amamos a Dios, no tenemos por qué tener miedo a ese día. ¿Quién tiene miedo a la venida de un padre si es un buen padre? No, si sabemos que Dios nos ama, como nadie, el día del encuentro con Dios es un día deseable, no es un día temible. ¿No les parece? O sea, no salgamos con el corazón encogido, que son no entender las cosas. Pues nada, seamos hijos de la luz y no de las tinieblas. Es la conclusión final que podemos sacar.